Shalom, Boker Tov, buenos días tengan todos, sean bienvenidos. Permítame, voy a chequear el vídeo, ¿cómo estamos? Muy bien, parece que todo está funcionando en orden. Veamos. Ok. Bueno, Delta, ya te contesto ahora en el chat acerca de lo que me estás diciendo. Bueno, aquí tenemos ya varios compañeros conectados, faltan unos cuantos minutos. Permítame, voy cargando la lección y pues si quieren aprovechar algunos minutos antes para elevar alguna pregunta, pues con mucho gusto lo pueden hacer. Hoy vamos a continuar con nuestra sección número 4 para ir pues en el orden temático y ya pues estaremos reponiendo al orden de las clases como tal, ¿no? Bien, permítanme, los voy a visualizar en lista. Ok, aquí tenemos a Abel, Byron, Delta, Giovanni, José Antonio, Jules, Marco, María Elisa y Roberto. Ok, sean muy bienvenidos, sean muy bienvenidos. Hoy vamos a conocer algo importantísimo respecto a la palabra o la expresión judío, porque definitivamente hay que decirlo de entrada, el español se quedó muy corto y no se ajustó, digamos, a los desarrollos históricos que ocurrieron en Israel. Y bueno, hoy el término es confuso, ¿no? Y hay que decirlo también, muchos judíos prefieren no decir que son judíos cuando hablas en hebreo, ¿no? En español sí, obviamente, pero en hebreo es distinta la connotación y muchos prefieren no decir judíos sino Israel. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Faltan unos 6 minutos, así que pudiéramos aprovechar para compartir antes de que ingresen el resto de estudiantes. Sí, Delta, adelante. Delta, ¿te escucho? No, no te estoy escuchando, Delta. Veamos, Abel. Abel. Eric. Sí, Aló. Shalom, sí. Shalom. Dos o tres preguntas. Cuando hablábamos de modismos, Sí. Con respecto al pasaje que habla que vendrán las nubes, ¿no? Que hablaba de la rapidez. Sí. Modismo. ¿Y cómo lo entendemos en el pasaje de Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan al Señor, a Yeshua, sobre la venida de él? Ajá. Y él en determinado momento, ya casi al final, comienza a decir, dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado, dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado, otro será dejado, dos estarán durmiendo, uno será tomado, otro será dejado. Ajá. Bueno, eso es simplemente una expresión que eso equivale al Targum arameo de Deuteronomio 30, ¿no? Y pues en ningún momento se está refiriendo a que haya una especie de transportación al cielo o algo por el estilo, como fue en el caso de Enoch. Por ejemplo, Enoch fue tomado, ¿verdad? Pero la palabra lo que está indicando es que fue separado del entorno corrupto donde él estaba, ¿verdad? Pero no indica en ningún momento que haya sido transportado al cielo. Eso es lo que de pronto a veces ya hace parte de la percepción con que te acercas al texto como tal, ¿ya? Entonces hasta ahí habría que más bien empezar a demostrar que efectivamente eso sí implica ser llevado al cielo. ¿Me explico? O sea, el descargo hay que hacerlo es no a favor de la idea, sino, o sea, no en contra de la idea, sino a favor de la idea. Habría que hacer la demostración a favor de que el ser tomado implica ser llevado al cielo. Porque ya hay otros pasajes donde se habla de ser tomado, pero no implica que sean llevados al cielo. ¿Me explico?
Entonces, habría que hacer la demostración es a favor de ello. Y el otro es interesante porque a pesar de que se habla de uno, se ha tomado otro dejado, pues sabemos que obviamente no va a funcionar así, porque tendríamos que decir que entonces media humanidad se va a quedar y media se va a ir, ¿verdad? En ese sentido, si vamos de uno en uno, uno sí, uno no, uno sí, uno no, pues entonces media humanidad sí, media humanidad no, entonces no sería como lo lógico pensarlo, ¿no? De todas maneras, voy a tratar de traerte la próxima o mandarte por correo cómo es el Targum arameo de Deuteronomio, que está conectado y prácticamente es lo que se está citando allí. ¿De acuerdo? Para que amplíes mucho cómo se pudiera entender eso. ¿Cómo no, Abel? Sí, gracias a María Elisa, claro que sí. Ha hecho un buen recordatorio, y era el hecho de que no habíamos terminado la historia de la mujer samaritana de la clase pasada, y claro que sí, vamos a terminar esa historia, que es muy importante, porque he escuchado a más de un predicador por allí en YouTube que me envían, ¿no? Me preguntan algunos estudiantes que qué opino yo de esto y lo otro, y vaya que me he sorprendido. A esta mujer la han tratado de inmoral, de prostituta, de todo la han tratado, y bueno, al parecer la cosa no va por allí, ¿no? Bien, miren que estas son pues algunos de los postulados que se tienen respecto de ella, ¿no? Tradicionalmente la mujer samaritana representa a una mujer joven, atractiva, de mala reputación. Eso es lo primero que se imagina. Ella se niega a darle beber a Jesús y piadosamente argumenta asuntos religiosos con él. Jesús le aturde al señalarle sus pecados. Como resultado de su vergüenza, el pueblo completo oye a Jesús. Esa es la sinopsis de la historia, ¿no? Básicamente. Pero vamos a leer la historia como está escrita en realidad. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Johanán, aunque Yehoshua mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Yehudá y partió otra vez a Galil. Y tenía que pasar por Shomrón, que era la ciudad israelita antigua, ¿no? Llegó pues a una ciudad de Shomrón llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo Yosef. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Yehoshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía. Una mujer de Shomrón vino a sacar agua y le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer shomronita le dijo: ¿cómo es que tú, siendo Yehudí, le dice ella, me pides de beber a mí, que soy shomronit? Porque Yehudim no tienen tratos con los shomronim. Juan 4, del 1 al 9. Esa es prácticamente la mitad de la historia. Entonces, hay que saber, ¿no? Voy a ilustrarlo, que de pronto no todos están geográficamente ubicados. Aquí es una semblanza del mapa de la tierra de Israel. Aquí imaginemos que es el Mar Muerto y acá el Mar de Galilea. Entonces, en la época romana, en el siglo I, el territorio de lo que hoy es Israel estaba dividido casi que geográficamente por la montaña o el sistema montañoso de Carmel, donde está el famoso monte de Megiddo, ¿verdad? Donde viene Armagedón, es un lugar geográfico aquí en esta montaña. Entonces Shomrón estaba ubicado más o menos en esta zona, ¿verdad? Lo que correspondería a un límite natural entre el sur, que es desértico, y el norte, que es verde, ¿no? Que es la tierra de cultivos y todo esto. Entonces aquí tendríamos ubicado a Jerusalén, y Samaria estaría ubicada en estos límites por aquí, ¿verdad? Entonces, esto sería Judea, esta parte del medio sería Samaria, esta que voy a rayar aquí, sería Samaria, y al norte sería Galilea, ¿verdad? Que ahí dice que le era necesario ir a Galilea. Entonces sabemos que Yehoshua toma la ruta, atraviesa Samaria y se acerca a Galilea. Era un camino larguísimo. Podían haber, pues, unos, diría yo, 80 kilómetros por lo bajo de distancia, ¿no? Y se iba a pie, eso es impresionante. Entonces aquí vemos que pasa por Shomrón, ¿cierto?
y se encuentra allí con una mujer, como ya vimos en el relato, ¿verdad? Y a continuación entonces vemos que se llega al pozo, y la palabra pozo es muy significativa, ¿no? Desde la época de Abraham vemos que él cavaba pozos, pero eso a entender tiene una significancia muy importante, porque los pozos son prácticamente centros evangelísticos. ¿Me explico? Eso es la connotación que tiene la palabra pozo en hebreo, porque inclusive de allí, de la palabra pozo, tiene relación be'er, es como decimos pozo en hebreo, y de ahí sale el verbo be'er, que significa explicar. ¿Ya? El verbo be'er es explicar. Se escriben con vocales distintas, ¿no? Be'er, una E corta, be'er es pozo, y be'er, una E larga, be'er, sería él explicó, ¿verdad? Y la palabra be'ur, que es explicación. Entonces los pozos son vistos como centros evangelísticos desde la época de Abraham. Por eso de que le taparan los pozos a Abraham, eso no era simple capricho de querer mortificarle la vida, era un asunto de guerra espiritual también, porque tapar los pozos era quitar esos centros de evangelización. Acordémonos que cuando Jacob, por ejemplo, se tenían que reunir los campamentos para destapar los pozos y poderle dar de beber a los animales, y era una ocasión importante para intercambiar. Entonces tapar un pozo era acabar con un centro de reunión. ¿Me explico? Diríamos hoy una iglesia primitiva, digámoslo así, un lugar de concentración. ¿Me explico? Entonces vemos que Yehoshua llega a un pozo, o sea, es un lugar donde se pudiera aprovechar la ocasión para intercambiar conocimiento, experiencias, situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, Delta. Espero que mejores el sonido. Entonces, ¿qué ocurre? Llegar a un pozo era algo, digamos, muy significativo, ¿no? Y, pues, en este caso, la mujer acude, ¿verdad?, a ese lugar, y es allí donde se produce esta conversación. Entonces, como ya habíamos alcanzado a hablar, de pronto ella lo reconoce enseguida como judío. ¿Por qué? Porque los judíos solían llevar el tzitzit. Yo creo que hablamos de eso, ¿verdad? Cómo era el tzitzit judío versus el samaritano. Era característico el color azul, la forma de los nudos, etcétera. Y bueno, probablemente haya notado también el acento, ¿no? Acordémonos que inclusive cuando el Señor es arrestado, varios de los discípulos están con él allí y le dicen, entonces tú eras de ellos, porque tu forma de hablar te delata. Hablaban galileo, ¿no? O sea, hebreo con acento galileo. Y eso se notaba pues a la hora de pronunciar las palabras. Entonces probablemente haya sido también un rasgo cultural que ella haya podido distinguir cuando él le dijo de pronto con su acento hebreo, judío, dame de beber, ¿no? Entonces, a continuación, pues ya habíamos visto la rencilla que había entre judíos y samaritanos, una rencilla histórica. Y fíjense ustedes qué curioso, el pasaje relata algo que hoy inclusive cuesta trabajo hacer, y es sentarse a hablar dos facciones distintas, o dos pueblos distintos, o dos religiones distintas, no sé. Es difícil, ¿no? Y aquí simplemente él viene y le entabla una conversación. Entonces, a continuación, viene el resto de la historia que dice. Respondió Yehoshua, le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, ¿verdad?, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? Piensa usted que se está remontando a aquella historia cuando Jacob conoció a Rachel, donde él movió la tapa del pozo y posteriormente pues pudieron abrevar el rebaño y todo esto.
y quedó allí en la historia, ¿no? Como un centro al mismo tiempo de predicar. Al mismo tiempo, cuando está diciendo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Está diciendo, ¿verdad? En un lenguaje muy metafórico, porque acordémonos que la palabra mayor en hebreo pues se usa mucho Rav. Acuérdense que decimos Moshe Rabbenu. Entonces aquí es como si estuviera diciendo, Rav, ¿acaso eres tú un Rav mayor que nuestro padre Jacob? ¿Verdad? Eres Rav, eres mayor, eres un Rav con respecto a Jacob, que nos dio el pozo, ¿verdad? Dice que nos dio el pozo, significa también que nos ha dado la explicación de las cosas. Es decir, nosotros tenemos una tradición que viene desde Jacob, es lo que ella está tratando de decir, ¿verdad? Claro, ella está convencida de lo que cree, de lo que hace y se remonta a Jacob. Es como que un judío hoy diga que lo que hace está remontado a Moisés. La verdad es que le va a quedar difícil probar muchas cosas, pero él lo dice convencido, ¿no? Que eso viene desde Moisés. Entonces respondió Josué, le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Ya se está refiriendo a un lenguaje muy metafórico, ¿verdad? Y le está diciendo, lo que tú has venido creyendo, que dices que vienes de Jacob, esto te ha mantenido, no te ha solucionado el asunto, no te ha resuelto el asunto, ¿ya? No ha impactado tu vida de la manera correcta, porque si hubieses venido desde Jacob, pues no tendrías los problemas que tienes ahora, y por eso es que va directo y le profetiza, ¿no? Para que ella se dé cuenta de que esa tradición religiosa que ha seguido supuestamente desde Jacob no ha impactado su vida de la manera significativa o como debería ser, de manera que se encuentra fuera, ¿verdad? Fuera del orden como tal. Entonces, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Fíjate tú, está hablando del agua. En el Talmud de Babilonia, por ejemplo, la palabra agua significa doctrina. ¿Me explico? Eso tienen que anotarlo allí. En Pirkei Avot, ¿verdad? Voy a tratar de buscarles el pasaje aquí. La palabra agua significa doctrina. Y entonces está asociado con lo que está diciendo Yehoshua. El que bebiere el agua, o sea, de la doctrina, de la enseñanza que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás. Y fíjense ustedes que otro dicho del Talmud decía, sean bienvenidos los sabios a tu casa y bebe sus palabras con sed, ¿verdad? Bebe sus palabras con sed. Fíjate tú que el lenguaje es bastante cultural. Permítanme, busco un momento en Pirkei Avot el pasaje, a ver si lo puedo encontrar. Hebu Zeirim Bedivrehem. Digo, Hebu Zeirim Bedivrehem. Vamos a ver si sale en Pirkei Avot. Sí, Masejet Avot. Vamos a ver. Permítame un segundo. Masejet Avot. Permítame, lo busco mejor en mi texto escrito porque así es un poco difícil. Ya regreso. Permítame, lo busco aquí rápidamente, donde vamos a comprobar la cita de este pasaje que nos permite entender el lenguaje pues bastante metafórico que se está usando allí, ¿no? Y que vayamos entendiendo esta parte de, aquí está, aquí, Shema Lotibane, Malvesija, aquí, sí, aquí está, Pirkei Avot capítulo 1, versículo 11, ¿no? La Mishnah número 11 dice, Abtalión, que era uno de los rabinos más antiguos, decía, sabios, sean claros con sus palabras para que no se hagan deudores del castigo o acreedores del castigo de la dispersión y se vayan a un lugar de malas aguas y la beban sus discípulos que vienen detrás de ustedes y mueran.
fíjense ustedes, y se encuentre finalmente el nombre de los cielos profanado. Pirkei Avot 1:11. Entonces, esta cita nos permite comprender que Jesús y ella están hablando en términos muy metafóricos, y cuando Él le dice que Él le va a dar un agua, pues se refiere a una doctrina que de verdad transforme su vida, que la ordene y que le quite la sed, ¿verdad? Esa búsqueda de algo que ni siquiera ella de pronto podía saciar, ¿no? Entonces, dice, sino que el agua, la doctrina, ¿verdad?, que yo le daré, se convertirá en esa persona en una fuente de agua, de doctrina, que brota para vida eterna. Piensa usted que si comparamos con el dicho de Abtalión, él decía que había que ser claro para que los discípulos que venían después no fueran a tomar una agua mala y se encontrara el nombre de los cielos profanados, fíjense ustedes. Entonces lo que está diciendo Yehoshua es que la doctrina que él va a darte iba a ser de ahí en adelante agua que salte para vida eterna. Es decir, que lo que tú ibas a hablar y a compartir a las personas, esa doctrina que él te estaba enseñando, iba a producir en las demás personas el camino, la senda, para que fuesen hechos partícipes de la vida eterna. Eso es algo muy hermoso. Exactamente, Byron, cuando dice, pues, el agua, cuando dice que descenderá como la lluvia en Deuteronomio 32, claro que sí, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Por eso la comparación. Muy bien, entonces, ya sabemos, ¿no? En cambio, mira lo que dice aquí, pero el que beba del agua, ¿verdad?, que yo le daré no tendrá sed jamás. Bien, dice el 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla, ¿verdad? Parece ser, repito, que no solamente se está refiriendo a la parte literal del agua, sino a la parte espiritual, y por eso él dice a continuación lo siguiente. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Piensa usted lo que produjo automáticamente la enseñanza, ¿no? Una aplicación práctica. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Josué le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces aquí viene el tema de la discusión de esa respuesta que ella da. Como ya sabemos, estamos hablando de un tema de doctrina, ¿de acuerdo? Básicamente es un tema de doctrina. Si lo vamos a hacer un poco más definido, diríamos que el tema aquí de este relato es cómo la doctrina impacta tu vida. ¿Me explico? Si pudiéramos poner un término, un título, sería cómo la doctrina afecta tu vida, ¿verdad? ¿A dónde estás yendo a tomar agua, lenguaje metafórico, ¿no? Y cómo esa agua está afectando tu vida. ¿Hacia dónde la está llevando? ¿Hacia la vida eterna o hacia otro lado? ¿Me explico? Ese es el esquema del lenguaje que se está manejando allí. Entonces, fíjense ustedes, su religión, la de la samaritana, le había permitido tener todos estos maridos, y pues el último, pues al parecer no estaba definido, ¿no? En Israel, una mujer, en el pueblo judío, hay que tenerlo claro, una mujer no se casa más de 2 veces. Y eso tiene un principio bíblico, ¿no? El principio bíblico donde se deriva es de cuando Yehudá tuvo sus 3 hijos, ¿verdad? Onán y Sela, y los 2 primeros se murieron, y él no le quiso dar su tercer hijo a ella. Ya lo que pasó a continuación, pues ya es la excepción de la regla general, ¿no? En el sentido de que ella pues se disfrazó, pero en términos corrientes, de allí en adelante se creó ese principio en Israel, y es que la mujer no se casa más de 2 veces, porque se le consideraba sospechosa de algo, aunque fuera de su voluntad o no, fuera que tuviera una enfermedad o fuera que los matara, en el peor de los casos, por prevención del género masculino ya no se le permitía casarse más,
¿verdad? Porque pues por 2 testigos era suficiente en este caso. Ella se quedaba sola. Entonces, en confrontación o en diferencia, esta samaritana lleva 5 y lo dice tan tranquilamente, ¿verdad? Y el que tiene ahora, pues no es su marido. Eso no indica que sea una adúltera, porque es lo que algunos han pensado, ¿no? No, que el que tengo ahora no es mi marido, por lo tanto como que es de otro. No. Eso probablemente era que estaba viviendo una especie de concubinato o algo por el estilo, o sea, en una unión marital de hecho, pero no había formalizado la relación, ¿verdad? Simplemente estaba allí conviviendo, estaba en el periodo que llamamos erusín. Ustedes tienen que tener pendiente que en el matrimonio judío hay 3 etapas. Hay una que se llama erusín, vamos a escribirla. Las 3 etapas son erusín, nisuín y kidushin. Así, son 3 etapas. La primera etapa es el erusín, que llamaríamos el noviazgo o compromiso. Nisuín es el momento de la levantada, literalmente. La levantada significa el matrimonio como tal. Y el kidushin se refiere a la santificación. Es la forma como se le llama a la consumación del matrimonio. Es decir, digamos luna de miel, ¿de acuerdo? Para ser más claro. Kidushin. Entonces, erusín, nisuín y kidushin. De manera que cuando ella dice que no es mi marido, es porque no ha llegado quizás al nisuín o al kidushin, ¿verdad? Está de pronto como en esa etapa de prueba, de búsqueda, a ver si sí va a encajar, y probablemente pues estuviera en una etapa de compromiso, o quizás ni siquiera había formalizado un compromiso. El asunto es que ya a Yehoshua sabía, ¿no? Y le pareció que eso era algo anormal, era algo irregular. ¿Por qué razón había terminado con los anteriores? ¿Qué causal había sido la pérdida de las anteriores relaciones? No lo sabemos porque no está escrito. Pudiéramos decir que de pronto se han muerto, ¿verdad? Podríamos decir que hubo un divorcio porque la ley o la legislación de entonces judía o humana, quiero decir, permitía el divorcio por cualquier causa, ¿verdad? Y pues eso era lo que mantenía la casa en desorden, ¿no? El asunto es que tiene esta cantidad de maridos, ¿verdad? Pero, repito, eso no la hace a ella una inmoral, porque si dice marido es porque ya se han casado. Eso no implica inmoralidad en ninguna parte. Cuando se habla de marido, es marido formal, cumpliendo estas etapas básicas que les he dicho. El problema aquí es el número de maridos que ha tenido y que no queda claro por qué ya no son su marido y por qué el que ahora tiene no es su marido, por qué no han llegado a la conclusión, ¿no? Entonces ella lo que dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces fíjense ustedes, desde la óptica judía ella no queda como una inmoral, queda como una mal guiada. Es distinto. ¿Ya? Su doctrina samaritana, que ella dice que viene desde Jacob, no le ha sido claro en la forma de impactar su vida, y de pronto ha estado tratando de saciar alguna inquietud interna, emocional, mental, psicológica, a través de las relaciones, o ha cometido quizás el mismo error que muchas personas cometen, y es que ese famoso dicho de que un clavo saca otro clavo, y no terminan de hacer el duelo por las relaciones, ¿verdad? En Israel, por ejemplo, se recomienda que si hay una ruptura matrimonial o una relación, por lo menos se espere un año antes de iniciar otra relación, ¿ya? Y si va a ser, pues, pensando en el matrimonio y todo, pues todavía más. Tiene muchos parámetros, ¿no? Pero mínimo un año, para que la persona haga el duelo, para que no vaya a transportar la experiencia de la primera relación hacia la segunda. Eso tiene mucho sentido. Hay veces que las personas siguen buscando en la siguiente relación lo que no pudieron culminar en la primera,
y se genera toda una cadena, ¿no? Un lastre allí de malas experiencias y terminan pues afectando las nuevas o las sucesivas relaciones, ¿no? En realidad se recomienda un año, así como la Torá ordena que hay un año para alegrar a la mujer, un año consagrado, dedicado a ella, exclusivo. También se recomienda entonces un año para desaprender, para desacostumbrarse, para olvidar todo esto, ¿no? Pero eso lastimosamente no se hace hoy. Hoy tienes uno y ya mañana enseguida estás picando el ojo con el otro o la otra, y entonces es como complicado, ¿no? Hay que tomar las cosas con calma. Entonces, fíjense ustedes, el enfoque que se está dando de la mujer samaritana, pues simplemente es una persona mal guiada, que no ha recibido la instrucción correcta y ha llevado pues una cadena de malas decisiones que ahora la tienen en el limbo, ¿verdad? No sabe si va a ser o no va a ser. Entonces no tiene por qué andar experimentando o probando. Si tiene una buena guía, pues habría sabido hacer una buena elección. Y pues hasta allí llega esa historia. No hay más nada que decir. Yo llegué a escuchar por ahí a alguien que, wow, me pareció muy, muy mal, decir como que ella se le estaba insinuando a Jesús y que entonces como que quería provocarlo a él. Digo, vaya, pero eso es bastante aberrante, no tiene ni sentido. Si judíos y samaritanos no se tratan, ¿cómo pretende esta persona que va a seducir a una samaritana a un judío? Eso es como aquel horrible chiste de la monja y el rabino, una cosa así por el estilo, ¿no? Eso no tiene nada que ver, no es por esa línea. Como lo acabamos de ver, pues Yehoshua lo que termina es predicándole, pues para que no siga. Es más, cuando ella dice que no es su marido, Yehoshua le está diciendo, oye, si te es posible ya no procures más esa relación. Si no es tu marido ahora, ¿verdad? Probablemente es porque ya no deba hacerlo. ¿Me explico? Por eso dice, bien has dicho, no es tu marido. ¿Qué significa? Ese no es, o sea, ya, ese no es. Dice, bien has dicho, esto has dicho con verdad, no es que no es. ¿De acuerdo? Es decir, esta nueva relación que estás intentando, no es. ¿Ya? Vamos a hacerte claro. Esto es dicho con verdad, no es. Para que lo tengas claro, es decir, deja de estar intentando otra relación más. Por lo menos quédate quieta, ¿verdad? Cálmate, piensa bien y listo, hasta ahí. No es más de allí, ¿verdad? Sí ha quedado clara la explicación. ¿Tienen alguna pregunta? Veamos con José. Adelante, José Gustavo. Sí, sabe que adelante dice, me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no? En la Biblia de Jerusalén. Claro. Yo pienso que ella sabía que estaba en pecado, ¿no? Con el sexto marido. No. Es que repito, no es que sea pecado. O sea, cuando dice, me has dicho lo que he hecho, es decir, mi serie de malas decisiones o mi serie de malas, decisiones básicamente. Pero no se ve como pecado. Yo creo que ahí es donde ya prima mucho la preconcepción que se tiene sobre ella. Pues cuando ella dice, me has dicho todo lo que he hecho, eso no significa que hayan sido pecados hechos a conciencia, ¿no? De pronto, repito, malas decisiones tomadas, sí, obvio, pero que se le compute como un pecado que ella ha hecho a conciencia, pues no, hasta allá tampoco da eso a entender. ¿Sí me explico? Sí, es un concepto distinto. Bueno, vale, cómo no. De todas maneras, repito, les estoy hablando desde la perspectiva del contexto histórico de Israel, ¿verdad? Y bueno, ella no se le ve, a nuestro lenguaje, no se ve pecadora, en realidad. Le voy a decir algo, si ella hubiese sido una adúltera, una pecadora, pues no estaría viva. ¿De acuerdo? La Torá ordenaba apedrear a la adúltera, a la promiscua, etcétera. Y si era israelita, pues obviamente, ¿no? Entonces, eso dice mucho de por qué estaba viva. Y otra cosa importante es que iba al pozo a sacar el agua. Si hubiese sido una persona execrada, digamos que no la mataron, pero la sacaron del pueblo, de la vida civil, pues no viviría allí tampoco, ni iría a un pozo.
donde todo el mundo va a ir a verla. O sea, no se considera o no se ve a sí misma una mujer que se avergonzare de su vida, ¿no? Porque va a un lugar público popular sin ningún problema y habla inclusive de términos espirituales, ¿no? Dice nuestro padre Jacob. O sea, hay muchas cosas que, repito, impiden que ella sea vista como una pecadora, una inmoral o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces hay aquí algunas consideraciones que algunas personas hacen, ¿verdad? Son preguntas que hay que realizarse si en realidad son así. Por ejemplo, la mujer samaritana va al pozo en el calor del día. ¿Está evitando la gente? Pues lo contrario. La gente va a sacar el agua, ¿no? La que necesita. Se casó 5 veces. Este es un comportamiento muy inusual. porque ella no se mantiene casada? ¿Qué estaba buscando? Esa es la pregunta interesante que hay que realizarse. Y ella convive con un hombre que no es su marido. Bueno, no es que diga que conviva, ¿ya? No está implicando que conviva, repito. Está en una relación. Hay que ser un poco más objetivos. Ya decir que él convive, pues ya estamos adelantando algo que el texto no dice, ¿no? Entonces, porque Josué dice, trae a tu marido, y dice, no tengo marido, ¿verdad? O sea, ya no, en su conciencia, en su respuesta automática, no registra como marido. Repito, eso implica pues que no está formalizada una relación, no hay una convivencia como tal. Inclusive la palabra marido en hebreo, usamos mucho la palabra Baal, que Baal implica, cuando decimos Baal en hebreo significa dueño, señor, ¿verdad? Pero el sabor idiomático que tiene Baal es cuando ya se ha, como diríamos, ha tenido acceso íntimo a una mujer. Por ejemplo, una mujer que ya conoció varón se le llama Beulá, o sea, enseñoreada. Literalmente suena así, ¿no? Una Beulá es una mujer que ya tuvo marido, o sea, que ya tuvo relaciones íntimas con un hombre. Ese es su marido, ese es Beulá, se llama ella. Entonces, cuando ella dice, no tengo marido, es como si hubiera dicho en hebreo, ni Beulá, yo no soy Beulá. O sea, todavía no he tenido relaciones con él. Si se dan cuenta, es por eso que les comentaba el asunto de que quizás estaba apenas formalizando la relación. Entonces, ¿es promiscua ella? Eso no se puede decir. Repito, hay que mantenerse en la esencia del relato y no meterle levadura al relato, porque se nos altera el producto. Hay que mantenernos en la objetividad. Y repito, evaluados todos los puntos, ella no figura, desde el punto de vista judío, no figura como una inmoral. Figura como una persona mal guiada. Es distinto, ¿verdad? Antes de hacer juicio sobre la mujer samaritana y su vida, es importante entender varias cosas acerca de la dinámica y la dura realidad de los matrimonios en la antigüedad. Comparar su vida a otra historia antigua, ¿no? Y entonces vemos el caso, hay un relato en Tobías, ¿verdad? Y aquí se menciona el relato de una mujer que tuvo muchos maridos, pero en el caso de ella era que se había muerto, ¿no? Dice aquí este relato para ir terminando este tema. Aquel mismo día Sara, la hija de Raguel, el del Bactana de Media, tuvo que soportar también los insultos de una criada de su padre, porque Sara se había casado 7 veces, pero el maldito demonio Ashmadai fue matando a todos los maridos uno después del otro cuando iban a unirse a ella. La criada le dijo, eres tú la que matas a tus maridos, que han casado ya con 7 y no llevas el apellido de ni siquiera uno. Que tus maridos hayan muerto no es razón para que nos castigues. Ve a reunirte con ellos y que jamás veamos ni un hijo ni una hija tuyos. Fíjense ustedes, ¿ya? Es un relato histórico contemporáneo a la mujer samaritana que nos permite, posiblemente, como le decía, no sabemos si había muerto, no sabemos qué había sido de sus maridos, ¿verdad? Y con estos relatos antiguos pudiéramos llegar inclusive a pensar que había muerto. No sabríamos la razón, nunca la sabríamos, pero no es como para que la llegamos a acusar de promiscua o algo por el estilo, porque repito, o estaría muerta o estaría excluida del pueblo samaritano, o estaría en otro lado, ¿no? Y no estaría hablando de mi padre, de nuestro padre Jacob.
Entonces son puntos, repito, que quiero que consideren, porque le estoy hablando en el marco cultural de la época y no da como para que ella se vea de esa manera, ¿no? Dice entonces la oración desesperada de Sara. Entonces Sara, profundamente afligida, se echó a llorar con intención de ahorcarse. En ese momento extendió las manos hacia la ventana y rezó: Bendito eres tú, Dios misericordioso, bendito tu nombre por los siglos, que te bendigan todas las obras por los siglos. Hacia ti levanto ahora mi rostro y mis ojos. Manda que yo desaparezca de la tierra para no oír más sus insultos. Tú sabes, Señor, que me conservo limpia de todo pecado con varón. Conservo limpio mi nombre y el de mi padre en el destierro. Soy hija única, mi padre no tiene otro hijo que pueda heredarlo, ni pariente próximo de la familia con quien poder casarme. Ya se me han muerto 7, ¿para qué vivir más? Si no quieres matarme, Señor, escucha cómo me insultan. Fíjense ustedes, es una historia que perfectamente se amolda a la historia de la mujer samaritana, y bueno, ahí se las dejo pues para que consideren esa parte, ¿cierto? Que era posible, ¿no? Es plausible que sea una situación muy similar a la de Samaritana, pero evaluados los puntos críticos, mire, por eso le estamos hablando del Erusín y el Nisuín, que son pues etapas de la boda judía, y más allá pues al final existe el Kiddushin, que es la consumación como tal, ¿no? Cuando ya la pareja se consagra, ya pues se consideran absolutamente apartados el uno hacia el otro, ¿verdad? El uno para el otro. Y la pareja se casa en el momento del compromiso, aunque mantenían separados hasta el día de la boda. Fíjense ustedes, en Israel no es como hoy, los noviazgos, se llaman noviazgo en Israel al irusín, ¿ya? Ese es el noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? Es el periodo de tiempo que transcurre desde que has puesto el anillo de compromiso hasta el matrimonio. Eso es lo que se llama noviazgo en Israel. Básicamente duraba 1 año. Si a partir del año no había matrimonio, el novio, el comprometido, el meorás, tenía que empezar a sostener a su prometida todo el tiempo que fuese hasta el matrimonio. Fíjense ustedes, no es como hoy. Hoy son novios y se dejan y no hay ningún tipo de responsabilidad, ni hay una mira de matrimonio ni nada. ¿Me explico? Es totalmente distinto. Antes no se considera nada. Si se gustaron y todo, pues de lejos te vi, te saludé. Pero no se consideraban noviazgos como hoy. Eso es tremendamente distinto. Entonces, repito, a la hora de hacer el erusín, el novio, el pretendiente, llevaba su anillo y fijaba: me caso dentro de 2 años, pues bueno, listo, 2 años. En esa misma fecha. Hoy, día tal, dentro de 2 años, en esta fecha me estoy casando. Fíjense ustedes la disposición mental, ¿no? Y si a los 2 años de su palabra no se casaban, tenía que empezar a sostener a su novia, ¿ya? A sostenerla, a hacerle manutención, vestido, comida, todo, proveerle, ¿ya? Es totalmente distinto como es hoy los noviazgos. Y era tan importante el erusín que si la novia salía andando con otro o la veía en una situación, digamos, no justa, esa separación se tenía que hacer por medio de un procedimiento de divorcio. O sea, no era como que, bueno, ya nos dejamos y ya. Había un proceso formal de divorcio, ¿ya? Así que no es cualquier cosa, no es como hoy. Por eso cuando dice, pues no es mi marido, es porque no se han surtido unas etapas formales, ¿verdad? Y pudiera que de pronto estaba en la etapa de erusín todavía. Pueda que de pronto no hubieran llegado ni siquiera al erusín y de pronto tenía ahí una especie de andanza no formal, lo cual estaría muy mal visto en la época, ¿no? Que te vean andando con alguien y te pregunten, no, ese no es mi comprometido, ni es mi marido, entonces ¿qué andas tanto con ese hombre? Eso da mucho mal que pensar. Estoy hablando en la época, ¿no? Ya hoy no, hoy es totalmente, y si es en Occidente, pues peor, ¿no? Pero en la época no había ese tipo de costumbres. Entonces, fíjense ustedes, ahí queda planteada la historia de la samaritana, ¿cierto? Y
pues no sé si tienen alguna otra pregunta que quieran realizar respecto a este tema, para entonces pasar al tema de hoy como tal. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar al tema de hoy, porque ya esto que estamos viendo, pues ya son las etapas finales, ¿verdad?, de la presentación. Vamos entonces a pasar a nuestro tema de hoy, para no irnos atrasando mucho como tal. Ok, vamos a borrar acá. Entonces vamos a conocer hoy, hasta donde el tiempo nos permita, sobre este tema de los judíos y el judaísmo en el Evangelio de Juan, según Juan, ¿verdad? En esta clase vamos a ver el mensaje único del Evangelio de Juan, que pues todo el mundo sabe que no es un evangelio muy particular. Los judíos y el antijudaísmo aparente en Juan, y la expresión iudei en la historia de Lázaro, que nos ilustra mucho lo que está pasando, ¿no? El mensaje único del Evangelio de Juan. Juan está escrito de manera muy diferente de los otros evangelios, que se llaman sinópticos. Tienen algo en común, ¿no? Un contenido, un orden más o menos semejante. Compuesto en forma independiente, quizás alguna fuente o tradición oral distinta, ¿no? Y o como respuesta a los otros evangelios, complemento. Podría haber sido compuesto a finales del primer siglo con la misma facilidad, muy temprano, ¿verdad?, antes que los otros tres, que podría explicar por qué es tan diferente. Nadie lo sabe a ciencia cierta. El Evangelio según Yohanan fue escrito en líneas generales con diversos movimientos israelitas en mente, ¿verdad? En particular, Yohanan hace un llamado a la forma samaritana de pensar respecto de Jerusalén y sus gobernantes. Sí, a diferencia de pronto en Mateo, Marcos y Lucas, que se les ve mucho hablando con fariseos, contra fariseos, etcétera, Yohanan pues habla un poco más del grupo cultural que vive en la región de Judea. ¿Me explico? Y ahí entonces el uso de los términos que vamos a ver a continuación, porque pues vemos que Yohanan es el único evangelio que menciona 3 idas de Jesús a Jerusalén. Visto desde afuera, tú estás viendo un desplazamiento geográfico de Galilea a Jerusalén. Entonces la perspectiva del Evangelio de Juan es hablar de los habitantes de Judea. Y por eso es muy común hablar o encontrar en el Evangelio de Juan la expresión judíos. De los judíos, a los judíos, con los judíos, etcétera. Entonces bien, aquí hay que aclarar entonces algo muy importante. La frase Yehudí, o la palabra Yehudí, en la época, era judeano, o sea, habitante de la provincia de Judea. ¿Me explico? Aquí en la presentación pues creo que han usado es judaíta. A mí no me gusta mucho, no sé, no me gusta cómo suena, pero igual ahí está, judaíta. Yo diría judeano, ¿no? Porque está hablando del habitante de una región. Entonces, Yehudí significaría judeano. Esto se nota, y voy a tratar de adelantarme un poquito a esa parte, como en el Evangelio capítulo 11 de Juan, los discípulos que son judíos, o sea, hebreos, le dicen, no vayas allá porque los judíos quieren matarte. ¿Sí me explico? Entonces suena extraño al oído en español, que ellos digan, los judíos quieren matarte. Bueno, ¿y ellos qué son entonces? ¿Son samaritanos? ¿Son extranjeros o algo? Ellos son judíos también, ¿ah? De origen, de los descendientes de Yehudá, de Jacob, de Abraham, de Isaac. Ellos son hebreos, pero dicen, los judíos quieren matarte. Están en Galilea, ¿ya? Y están diciendo, no vayas allá, porque los judíos, o sea, los de habitantes de Judea, los Yehudim, pero en el contexto representaba, repito, habitantes de Judea. Shomroni, pues habitante de Samaria, y Gelili, habitante de Galilea, pero todos de fondo son hebreos. Entonces, para que vayamos viendo cómo de pronto en el Evangelio de Juan se pone judío indistintamente, era la fiesta de los judíos.
Hombre, hay que ver si es de los judíos, en realidad, o está hablando de la fiesta celebrada en Judea, que es otra cosa, porque en Samaria no se celebraba en esa fecha, por ejemplo, ni en Galilea quizás. Y porque, además, en la fiesta de Sucot, que habla el capítulo 7, la fiesta de los judíos, hombre, es porque en referencia a la fiesta de Sucot se celebraba en Judea. Tú no hacías Sucot en Galilea, porque la fiesta de Sucot es una de las fiestas de peregrinación. Entonces es perfectamente entendible que diga la fiesta de los Yehudim, o sea, de los judeanos, la que se celebra allá en Judea. Pero no es porque fuese fiesta de los judíos, porque es una fiesta del Señor, en primer lugar, no es de los judíos, ¿verdad? Y los discípulos no se están viendo como si ellos mismos no fueran judíos, claro que son, pero están hablando en términos geográficos, ¿ya? No en términos étnicos o si se puede decir raciales, ¿no? Yo sé que está equivocado, pero en términos étnicos, no se está refiriendo a eso. El Evangelio según Yohanan es más templocéntrico que los otros, o sea, las discusiones de Yehoshua se dan con relación al templo, ¿verdad? Los motivos que se mencionan tienen que ver mucho con el agua, la luz, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? No han venido a la luz para que sus obras no sean descubiertas, habla mucho del agua, de la purificación, etcétera, ¿verdad? Ese es como el lenguaje aquella luz verdadera vino a este mundo. Entonces tiene que ver mucho con ese lenguaje bastante espiritual, ¿no? Muy metafórico espiritual, que no se percibe en los otros evangelios. En los otros evangelios tienes un lenguaje plano, un lenguaje, digamos, muy literal, muy histórico, ¿verdad? En cambio, en Juan se percibe mucho un lenguaje más teológico, ¿no? Más teológico es la palabra. Bien. Yohanan retrata a las autoridades del templo de Judea como incapaces de liderazgo en Israel, aunque legítimas en su posición, desorientados sobre la dirección espiritual de Israel. Se tienen como ovejas que no tienen pastor. La oposición a las autoridades del templo utiliza el motivo de la corte, especialmente el pasaje del buen pastor, ¿no? Versus los pastores malvados. Yahushua está pintado no solo como el buen pastor, sino como aquel a quien la adoración de Israel alcanza su meta. Fíjense ustedes que esta parábola del pastor es interesantísima, ¿no? Eso es algo que yo ayer discutía con un estudiante, porque él partía de un criterio, ¿no? Decir que, bueno, la parábola de Rico y Lázaro, Jesús está usando entonces un relato que no es, o sea, en realidad es un relato extranjero, esa parábola ya existía, ¿no? Y Josué lo que hace es moldearla y lanzar un mensaje, pues, contrario a lo que la gente entendía, ¿no? ¿Y a dónde voy? Por ejemplo, esta parábola del buen pastor, en la parábola original que ya existía, ya existe hasta el día de hoy, se conoce. El pastor cuando ve venir al lobo, lo que hace es coger la oveja más gorda y se la tira para que él se coma la oveja más gorda y él se va huyendo con las ovejitas, ¿no? Ese es el relato original. Entonces Josué modifica la historia, le hace una edición y dice, no, el buen pastor no hace eso, el buen pastor da su vida por las ovejas, por eso es que lo dice, porque ya todo el mundo conocía la historia. Lo que hace es marcarle una diferencia, ¿no? Y le dice, a ver, eso no es correcto, ¿cómo van a tener qué pobre imagen de un pastor, ¿no? Me imagino que entonces el liderazgo de Israel sacrifica al mejor becerro, a la mejor oveja para salvar al pueblo, y de hecho eso fue lo que hicieron, ¿o no? ¿Qué es lo que dice Caifás? Ustedes no saben ni entienden nada, ni saben que es mejor que muera un hombre y no toda la nación. Eso están haciendo ellos como lo que habían aprendido a hacer pastores malvados. Sacrificar a la mejor oveja para salvar al resto. Fíjense ustedes, se les está aplicando allí directo. Eso era ellos. Lo que sabían hacer como pastor era eso, ¿verdad? Salvar su propia vida y el resto de las ovejas, y hay que sacrificar a una, pues se sacrifica. Entonces Josué es impresionante cuando tú conoces el contexto histórico, lingüístico, lo que se decía, el ruido que había. Entonces tú disfrutas mucho oír a Yehoshua hablando, porque definitivamente está trayendo un contraste cultural impresionante. Y él está diciendo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Él no le tira a la más gorda, él va y pelea por todas.
no sacrifica ninguna. Piense usted, eso es muy curioso, ¿no? En la parábola del rico y Lázaro ocurre igual. La parábola original, el rico se iba al cielo y el leproso al infierno, porque al igual que está pasando hoy, al rico y al próspero se le llama bendecido y al pobre y enfermo se le llama maldito, ¿no? Entonces en la época era igual. El rico inclusive se le llamaba Epulón y el pobre se llamaba Eleazar. Entonces Yehoshua lo que hace es darle un giro impresionante a la historia, y aquel que era percibido como un maldito execrado lo manda para el cielo, y al otro que era el prosperado y bendecido lo mandaba para el infierno, así sin más, sin mayor explicación, ¿verdad? Pero eso en ningún momento quiere decir de que Jesús esté afirmando la creencia en la vida en el más allá o algo por el estilo. Es una parábola, por favor, no es una enseñanza teológica, ¿verdad? Y es algo que ya todo el mundo conocía. Es un relato, ¿no?, que mostraba o hablaba acerca del futuro de estas personas después de la muerte, no de que eso ocurriese en el presente. No es que en Israel se creyera, de que de una vez ibas así, ¿no? Había un día de juicio y todo esto. Entonces hay que desprender ese relato de esa visión occidental, porque claro, en Occidente se habitúa a creer en la inmortalidad del alma o en la vida en el más allá, y pues esta parábola cae en manos de Occidente y obviamente que es un perfecto fortín para hablar de esta creencia, ¿no? Pero la parábola original no tiene ese sentido. La parábola original simplemente está mostrando que la obediencia y la prosperidad, o sea que tú eres próspero porque obedeces, ¿verdad? Y por eso inclusive los discípulos preguntaban de que si un rico entonces no se salvaba, entonces ¿quién se iba a salvar? Porque en la época, como pasa hoy todavía, prevalece en el fondo la doctrina de los méritos de las obras, ¿ya? Hoy te hablan o de que la salvación se pierde o que tienes que cuidarla en muchas facciones religiosas cristianas, ¿no? Y eso no era un tema de discusión en Israel. En Israel el problema era que todos los judíos se consideraban salvos. El problema era la justificación, ¿ya? La justificación que se trataba de hacer por obras. Pero una de las grandes revelaciones que trae el Evangelio es que justificación es lo mismo que salvación, ¿ya? Y no es por obras. Entonces, ¿qué es lo que la Torá había enseñado, no? Desde siempre. El problema era en el siglo I que se había hecho un ruido ahí muy tremendo, todo para terminar hablando en términos monetarios, como pasa hoy también. Entonces, si un rico, ellos dicen, pero si un rico no se salva, entonces ¿quién se va a salvar? Claro, porque si tú tenías dinero, eras virtualmente más capaz de hacer más mandamientos, porque todo giraba en torno al dinero también, ¿verdad? Entonces, si ese que hacía más mandamientos, llámese rico, no se salvaba, entonces ¿qué sería del pobre, que observaba menos mandamientos o cumplía menos mandamientos? Entonces Josué lo que hace es vertir la historia y mostrar que la salvación pues no depende de las obras, ¿verdad? Y le dice, vaya, ahí tienen a Moshe y a los profetas, que vayan y los lean. ¿Qué les va a terminar diciendo Moshe a los profetas? El justificado por mi fidelidad vivirá, ¿ya? No es por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que está diciendo el profeta, es lo que dice Moshe. Circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el de tu descendencia. Eso no lo haces tú, eso lo hace Hashem. Y así sucesivamente. Entonces están mandando a que las personas lean las promesas escritas en Moshe y en los profetas. No para que vayan a buscar en la Torah obras que hacer para salvarse. No. Fíjense ustedes, cuando tú conoces entonces el contexto cultural de los relatos, cambia mucho la percepción que te haces del asunto, ¿no? Pero repito, lamentablemente la parábola se ha mal tomado, se desconoce pues el contexto y todo, y se ha usado para hablar de la inmortalidad del alma y de teología sobre el infierno y el cielo que no tienen nada que ver, que no se refieren, la parábola no habló de eso jamás, y no tiene esa intención, ¿ya? Al mismo tiempo, pues, Yehoshua con esa parábola destruye algunos paradigmas fariseos, ya, que pues estaban mal construidos y que no contemplaban que un judío
próspero fuese al infierno. ¿Ya? De hecho, el Talmud de Babilonia, en el Tratado Sanedrín, capítulo 10, dice: todos los judíos tienen parte en el mundo venidero. Complicado, ¿no? Así. Es la primera frase, dice: Kol Yisrael yesh lo helek la'olam haba. Todos los de Israel, los judíos, tienen parte en el mundo venidero. Porque está escrito: he aquí tu pueblo, todos ellos son justos. Imagínense ustedes. ¿Ya? Heredarán la tierra para siempre, son obra de mis manos, plantío de mis manos para yo ser glorificado. Caramba, qué autoestima tan impresionante. Entonces ellos mismos se veían como justos, cuando la palabra en realidad es justificados. Entonces queda en voz pasiva: ¿justificados por qué o por quién? Es justificado por mi fidelidad vivirá. Eso es lo que se les había olvidado. Pero fíjense ustedes cómo es el idioma tan curioso y el desconocimiento teológico, que hace poco yo vi una entrevista en Israel. Le preguntan a un soldado pues que si creía en Mashiach y todo esto, y él termina respondiendo: pues ahí dice que cada quien, el justo por su fe, en su fe vivirá. Entonces el soldado israelí piensa que él tiene fe, una fe que le va a permitir vivir, y eso es algo que también pasa en Occidente, ¿no? La gente cree que tiene fe, que la fe se tiene, que ten fe es algo que se oye mucho. Eso es algo imposible de pensarse en lenguaje hebreo, ¿no? Uno no puede decir ten fe, eso no se puede decir. Tú tienes que decir sé fiel, eso es todo. Bueno, hay un desarrollo que no vamos a hacer ahora acerca de la palabra emuná. Más adelante la estaremos viendo. Pero bueno, quiero darle esos ejemplos, ¿no? De lo que es el contexto, y de eso se trata este curso. Conocer el contexto histórico lingüístico del texto o el relato del Evangelio, para que consideremos interpretar de otra manera esos pasajes que tradicionalmente hemos venido viendo desde otro punto de vista, ¿no? Bien, el Evangelio de Yohanan fue escrito por un testigo presencial que estaba muy familiarizado con Jerusalén, ¿verdad? Hacen muchas referencias geográficas, todos los fieles a la disposición de Jerusalén antes de su destrucción. El Evangelio fue escrito desde el punto de vista Jerusalén o judeocéntrico, por eso hablaba de Judea. En Yohanan, Yehoshua es un Yehudí, o sea, un habitante de Judea, no un Gelili, no un Galileo. El autor llama a Judea el país de Jesús, no a Galilea, como lo hacen los otros evangelios. Bien, los judíos y el antijudaísmo en Juan. Aquí hay algo interesante, ¿no? La palabra hi-yudei, como se lee en griego, algunos leerán hoi youdaioi, pues así no es lo correcto leerlo. Hay que ir directo a la pronunciación. Esto se lee hi-yudei, hi-yudei. Lamentablemente a veces en los seminarios de griego se enseña a leer tal como está escrito, pero vamos que así no se lee, ¿no? Decir hoi youdaioi, pues así nunca se ha hablado de griego. Pero bueno, ahí todavía he escuchado gente que lo lee tal como está escrito, ¿no? Eso es hi-yudei, eso es todo. El Evangelio de Yohanan es conocido por traducciones populares en castellano por el uso de la expresión los judíos. Hi-yudei aparece en griego 67 veces. Con los judíos se refiere principalmente a los enemigos de Yehoshua que primero se le oponían a él y luego trataron de matarlo. En todos los otros evangelios son los diferentes subgrupos los que discuten y se oponen a Yehoshua. Fíjense qué curioso, ¿no? Como lo decía, se ve a nivel regional, ¿ya? En los otros evangelios habla de fariseos, de escribas, saduceos. En Juan no se ve mucho eso. En Juan se habla de los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los judeanos. Y más allá de referirse a un absoluto de todos los habitantes de Judea, hombre, se utiliza inclusive para referirse a los líderes religiosos. Y aquí es importantísimo, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, decir algo. En el Midrash Rabbah de Esther, por ejemplo, existe el siguiente juego de palabras. Presten mucha atención. Miren este juego de palabras, porque el Midrash, o la interpretación, la explicación, habla de por qué a Mardoqueo, siendo de Benjamín, de la tribu de Benjamín, se le llama Mardoqueo el judío.
Fíjense ustedes. Entonces el Midrash explica, Yehudí, Yahidí. ¿Qué significa el dicho? Judío es todo aquel que proclama la unicidad de Dios. Judío es todo aquel que proclama la unicidad de Dios. Fíjense ustedes, eso es otra cuestión que hay que considerar. ¿Ya? Aparte de lo dicho sobre cómo Yehudí significa judeano, en segundo lugar hay que tener en cuenta este juego de palabras. ¿Ya? Yehudí, Yahidí. ¿Quién es judío? Aquel que proclama la unicidad de Dios. Son dos palabras que encierran ese concepto, esa definición. Yehudí, Yahidí. ¿Ya? Como decir en el italiano, traduttore, traidore. ¿Ya? Traductor, pues es un traidor. Entonces se explana en español y dice, todo traductor es un traidor. Pero es un juego de palabras, traduttore, traidore. ¿Verdad? Entonces aquí, Yehudí, Yahidí. Judío, pues aquel que proclama la unicidad de Dios. Entonces por eso vemos que a los fariseos, saduceos y todo, a todos ellos se les llama Yehudí, es decir, Yahidim, que proclamaban la unicidad de Dios. Fíjense ustedes, cambia la connotación, ¿verdad? Porque, repito, si fuesen los Yehudim los enemigos, entonces estaríamos hablando de que todos los judeanos eran enemigos de Jesús, y eso tampoco es válido decirlo. Entonces, como se está refiriendo a la cúpula, esto nos conduce a contemplar la segunda posibilidad del significado de la palabra Yehudí, que es más teológica, y eso es lo que encaja mejor con el Evangelio según Yohanan. Entonces ya se está refiriendo, como el resto del lenguaje, a conceptos teológicos. Fíjense ustedes, ¿ya? Y en algunas cosas, pues es posible verlo a nivel regional, pero es ahí donde está el discernimiento, ¿no? De conocer el contexto y las posibilidades de lectura, las posibilidades de entendimiento, antes de ir a hacer un juicio, que fue lo que se hizo en la Edad Media, ¿no? Y hasta en la Reforma, que se vio a los judíos como los enemigos de Dios, a los judíos como los responsables de la muerte de Jesús, etcétera. Y bueno, tantas cosas que se salieron de su contexto, ¿no? Bien. Fíjense lo que dice aquí en Juan 8, del 39 al 47. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, o sea, de promiscuidad, porque hasta el día de hoy existe la blasfemia de que Yehoshua fue hijo producto de la violación de Ben Pantera, que era un soldado romano, que supuestamente violó a Jesús, a María, perdón, y de esa fornicación o de ese acto surgió Jesús. Eso es lo que dice. Hay un libro que se llama Toldot Yeshu, o sea, la genealogía de Jesús. Es la versión judía del Evangelio. Pero vaya, ustedes leen eso y no sé, romperán el libro, ¿no? Porque está plagado de herejía y de blasfemia. Entonces, según esa versión, se menciona ese Ben Pantera y, bueno, muchas cosas aberrantes allí. Bien, entonces Yehoshua le dijo, si Dios fuese vuestro Padre, me amaríais, ¿verdad? Porque yo salí de Dios y vine de Él. Fíjense ustedes el tema de lo que es ser judío, proclamador de la unicidad de Dios. Y este es otro punto para largo, para explicar cómo no son dos ni son tres en la deidad, que es lo que se cree mucho en la cristiandad sobre la Trinidad y todo esto. Y lo que Yehoshua está explicándole básicamente a los judíos es que el Mesías no es otro personaje distinto de Hashem. ¿Me explico? Porque Dios es uno. Y él dice, yo he salido de Dios. Piensen ustedes, qué curioso, ¿no? Entonces, ese punto ya lo vamos a seguir desarrollando como tal la próxima clase, ¿verdad? Pero vemos que aquí él está presentando, ¿cierto?, una discusión interesante y les está diciendo a ellos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ustedes no son ninguno hijos de Abraham ni nada. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, pues harían las obras de Abraham. Y eso nos va a conducir a entender la palabra hijo. Creo que ya lo he mencionado antes, pero hay que recalcar todos esos conceptos. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí hoy, porque ya el tiempo se ha agotado.
y vamos a analizar pues otros pasajes importantes del Evangelio y entender las dimensiones de la expresión judío, que no es fácil, repito, hay que discernir muy bien. Cuando se habla de Yehudí como judeano y cuando se habla de Yehudí como Yahidí, en término teológico, ¿cierto? Y que es distinto a decir judío hoy, que describe pues al pueblo descendiente de Yehudá. Entonces, espero que esto les continúe edificando, pero que así sea siempre. Mildred, sí, adelante Mildred. Sí, es que estaban tocando el pito a las 12, y vivo al frente de la bomba donde tocan las 12, por eso no había pero no, okay. yo quería decir, entonces de cierta manera uno podría ser como un judío espiritual, sí, que considere que hay una unidad, ¿no es cierto? Que Jehová, o sea, Yahvé o Hashem es uno. O sea, eso es lo que habla, por ejemplo, Romanos, ¿no? Que hay judíos, ¿verdad? Pablo habla del que es judío en lo interior, pero esto no indica, repito, Que por sea de eso, la nacionalidad. claro, no es posible decir, no, yo soy judío porque por esto teológico, hoy es difícil, ¿no? Hoy es difícil decirlo, pero en la época era muy fácil entenderlo. Ese es el problema. Entonces, yo he escuchado mucho eso, no, yo soy judío espiritual, no se puede decir. Hoy no se puede decir, en la época sí se podía entender, pero hoy no, hoy es muy difícil, porque se presta, no sé, yo creo que habría que explicar primero el término antes de usarlo. Entonces, bueno, con esto termino, ahí les recomiendo una vez más al profesor Avigdor Shainan o Shinan. Espero que pues les continúe ampliando un poco más la visión de todo esto que hemos hablado y que bueno, ustedes sigan explorando mucho más. Gracias a todos por su atención, por su presencia, es muy grato estar con ustedes, nos vemos la próxima. Shabbat Tov. Shabbat. Shalom. Shabbat. Traut.